Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Edwin Rojas, el gobernador del estado Sucre y también vicepresidente del PSV para Nueva Esparta y Sucre. Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, buenos días, Lirio, a ti, Venezuela y especialmente al estado Sucre. Gobernador, anoche se anunció desde República Dominicana que hoy se reanudan esas conversaciones entre el gobierno y la oposición. El representante del gobierno, el ministro Jorge Rodríguez, ha dicho que ya están listos para firmar un acuerdo. ¿Cuánto tiempo más se van a producir esas reuniones sin que haya algo definitivo? Bueno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Lirio, desde hace muchos años ya está preparado para un acuerdo de diálogo. Son distintas las oportunidades que nosotros hemos insistido en esta como la vía para la solución de los problemas políticos del país y ya desde los primeros días de enero, incluso desde el año pasado, ya la parte que representa nuestro gobierno estaba lista con los preacuerdos, con líneas estratégicas allí para la firma, pero luego ha sido la oposición la que no ha querido firmar. Es decir, no hay unidad dentro de la oposición y esa falta de unidad hace que a cada rato estén posponiendo la posibilidad de una firma de acuerdo y por supuesto las orientaciones que ellos reciben del gobierno norteamericano, que es el que finalmente debe dar como el visto bueno para que la oposición firme un diálogo. Y esa decisión de anunciar la fecha para las elecciones presidenciales cuando era un tema que todavía se estaba discutiendo y sobre el cual no había acuerdo, ¿no supone un nudo, un obstáculo más para esas conversaciones? No es ningún obstáculo porque la Constitución, Lirio, establece que el periodo presidencial es de 6 años, es decir, este año corresponden elecciones presidenciales. Fue además una de las demandas de la oposición durante los últimos 3 años. Desde que ellos ganaron la Asamblea Nacional en el año 2015, ellos incluso hicieron decenas de acuerdos en el marco de la Asamblea Nacional, aún vigente, aunque en desacato, ¿verdad?, para solicitar adelanto de elecciones. Desde el año 2015 la oposición está solicitando adelanto de elecciones. De manera que es incoherente que primero decían adelanto de elecciones y ahora digan no queremos elecciones. Si ellos querían salir del presidente Nicolás Maduro, bueno, vamos a contarnos. Nosotros le decimos a la oposición, vamos a contarnos cuál es el miedo a ir a una elección si esa era la principal petición. Por eso han perdido toda credibilidad ante su militancia. ¿Cuántas marchas hizo la oposición para solicitar elecciones ya? Y ahora que la Asamblea Nacional Constituyente convoca elecciones, entonces dice, no queremos ir a elecciones, unos llaman a la abstención, otros a participar, y bueno, eso hará que definitivamente se vayan a un abismo político. Por supuesto que el oficialismo apuesta a la reelección del presidente Maduro y en función de ello está trabajando, pero en el escenario hipotético de que ganara un eventual candidato de la oposición estas elecciones, van a transcurrir casi 9 meses entre que gane en abril y tome posesión de su cargo en enero. ¿Cómo sería un enlace, cómo sería una transición con tanto tiempo, prácticamente con 2 presidentes, uno en funciones y el otro por asumir? Bueno, primero que yo no creo que la oposición gane ninguna elección. Nosotros estamos seguros, o sea, es un escenario que no planteamos, nosotros estamos seguros de la victoria del presidente Nicolás Maduro. Ya los distintos factores, esta semana la juventud, este viernes tenemos el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde Nicolás será proclamado candidato oficial del PSV. El 4 de febrero será a través del Plan de la Patria y del Congreso de la Patria. Nosotros, la transición hacia la que vamos es la transición hacia una economía productiva, hacia la solución de los problemas del país que tenemos actualmente, y eso será con el presidente Nicolás Maduro al frente. Es más, vamos a ver si la oposición termina de participar. Por ahí ya hay algunos que han asomado sus candidaturas, Henry Falcón, bueno, Ramos Alú, no se validó Primero Justicia, por ejemplo. Ahí tú puedes mostrar ¿qué mayoría tiene una oposición que es incapaz de recoger el 0,5% del electorado? Primero Justicia no se pudo validar, Acción Democrática se validó apenas en 19 estados de los 23 estados. Entonces, ¿qué le puedes decir tú a la militancia si eres incapaz de que tu militancia vaya a legitimarte como partido político? Entonces ya eso es un claro mensaje de derrota dentro de la oposición. Yo creo que definitivamente la elección que debe ser antes de abril, que es el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, pues definirá un rumbo que es el rumbo que se trazó en el 2017. 3 grandes victorias del chavismo, de la paz, de la vida, del diálogo y del futuro.
Desde el PCV, ¿cómo ven ustedes al oponente, a las fuerzas opositoras que todavía no tienen ni candidato ni tampoco el método a través del cual lo elegirían? Y no sería descartable que hubiera más de un candidato opositor si al final ellos decidieran primarias o consenso y hay otro candidato que decida lanzarse al ruedo. Bueno, nosotros como partido, nosotros llevamos un candidato único, que es Nicolás Maduro Moro. Nosotros tenemos un proyecto de país. Esa es la gran diferencia. La oposición no tiene proyecto de país, Lirio. La oposición tiene proyectos individuales. Por eso no se pueden poner de acuerdo. Y esa guerra que hay entre primero Justicia, Voluntad Popular, ahora Henry Falcón, Manuel Rosales en el Zulia, yo creo que la oposición participará con 3, 4, 5 candidatos y esas son las distintas, los distintos intereses que cada uno de ellos representa. Nosotros no vemos un candidato único ni un candidato claro en la oposición. Y por eso es que nosotros hemos tendido la mano también a esa militancia que en algún momento creyó en esa oposición, a que sigamos juntos y construyamos juntos. Como dice nuestro lema, juntos somos más. Y es nuestro llamado a esa oposición decente, seria, a esa oposición que creyó en esa dirigencia en su momento y que ve como ahora, llegado el momento que ellos tantos pidieron de convocar a elecciones, Lirio, ahora lo que hay es una pelea entre perros y gatos, entre Henry Falcón, Julio Borges, Ramos Alú. Ayer Zambrano decía que, Edgar Zambrano decía que Primero Justicia eran partidos prácticamente de marketing, son partidos de moda, no mueven una militancia, sino que se mueven sobre las cámaras de televisión. Ese movimiento Somos Venezuela anula la idea del partido único, el Partido Socialista Unido de Venezuela, va a ser uno más del gran polo patriótico. ¿Por qué no se validó? No, nosotros somos un partido único, nosotros somos el Partido Socialista Unido de Venezuela y también está el Gran Polo Patriótico, que es el conjunto de partidos, el Partido Comunista, el Movimiento Electoral, partidos que tienen una tradición histórica, pues. El Movimiento Somos Venezuela no es un partido político, es un movimiento de movimientos y es una plataforma de movimientos sociales que en este momento electoral, como parte de la captación de todos esos sectores, el presidente Nicolás Maduro los ha convocado también a ser parte de este proceso electoral. ¿No va a ser una tarjeta en la boleta? El Movimiento Somos Venezuela, bueno, ya el presidente ha anunciado que tendrá una posición en el tarjetón, pero no es un partido político ni pretende ser un partido político. El movimiento es un movimiento que confluye todo movimiento de movimiento, lo hemos llamado, y que son aquellas personas que en este momento las misiones sociales las están beneficiando, forman parte del Plan Chamba Juvenil, forman parte de Hogares de la Patria, de adultos mayores, de todo aquello que ha recogido el Carnet de la Patria. Por ejemplo, son más de 15 millones de personas que fueron a carnetizarse, Lirio, con el Carnet de la Patria y confluyen a través del movimiento Somos Venezuela, pero nuestro partido es el Partido Socialista Unido de Venezuela y ese es el rumbo de nuestra tarjeta. Ahora, el Movimiento Somos tendrá su tarjeta en el espacio para aquellos venezolanos y venezolanas que se sientan identificados y que respalden la candidatura de Nicolás Maduro Moro. Gobernador, varios países, los integrantes de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Argentina, por nombrar algunos, han mostrado abierto rechazo a las elecciones tal como están siendo convocadas y si es bajo las mismas condiciones de las recientes que se han celebrado en nuestro país. ¿Cómo afectaría la gobernabilidad de Venezuela un presidente electo sin que la comunidad internacional lo reconozca a efectos de negociaciones, de obtener financiamiento, de la diplomacia, de la atención a los ciudadanos? Bueno, fíjate, nosotros, en primer lugar, la convocatoria la hizo la misma Asamblea Nacional Constituyente que convocó a las elecciones de gobernadores, con el mismo Consejo Nacional Electoral que se validaron y se realizaron las elecciones a la Asamblea Nacional del año 2015, Lirio. Eso hay que recordarlo, ratificarlo y bueno, y darle ahí el 6 de diciembre del 2015, ese mismo CNE validó y participó como árbitro en una elección donde la oposición venezolana obtuvo 109 diputados y el chavismo 54 diputados. Ahí el CNE era bueno porque ellos ganaron la elección. Luego ese mismo CNE es el mismo que nos arbitró a nosotros como gobernadores y ahí hay 4 gobernadores de la oposición. Ahí está el gobernador de Nueva Esparta. ¿Qué CNE escogió al gobernador de Nueva Esparta? ¿Qué CNE escogió a la gobernadora del Táchira? ¿Qué CNE escogió al gobernador de Mérida o al gobernador de Anzoátegui? Ese mismo CNE que será el árbitro en las elecciones presidenciales. Y en segundo lugar,
¿qué legitimidad nos puede dar la Unión Europea o ese grupo de países? Nosotros somos representantes de los países no alineados, 177 países. Tenemos distintas organizaciones, el grupo de los 77, y el financiamiento, el que tú hablas, que pudiera venir de la comunidad internacional, es de nuestros grandes aliados, nuestros grandes países amigos, Rusia, China, que son potencias mundiales. La potencia económica mundial como es China y como es la Rusia, son países del ALBA, países del Petrocaribe, son países que reconocen y que además han sido amigos de Venezuela. No nos interesa que, por ejemplo, Rajoy nos reconozca a nosotros, por ejemplo, o Temer en Brasil, un presidente ilegítimo, o Macri en Argentina. ¿Cómo está el Oriente? Vamos a Sucre, ¿qué ha hecho en esta gestión desde que fue ya gobernador electo, no designado? ¿Cómo está el acceso a alimentos, a medicinas? ¿Qué se está haciendo en comercio exterior? Sí, bueno, fíjate, yo fui electo el 15 de octubre junto a mis demás compañeros gobernadores. Sucre es un estado que tiene grandes necesidades sociales, un estado que ha acumulado una gran deuda social, Lirio, y esa deuda social se traduce en deuda social en infraestructura, en vivienda, en empleo, y por eso nosotros hemos propuesto a nuestro Estado una visión a futuro que hemos llamado el Sucre Potencia. Tenemos dificultades en el tema de la salud, dificultades propias de lo que es el abastecimiento de insumos médicos, pero hemos avanzado también por otro lado. Por ejemplo, en este momento hay obras que se están realizando que todavía no se ven porque no se han culminado, pero nosotros estamos prontos a inaugurar 6 quirófanos nuevos y un área de emergencia nueva en el Hospital Antonio Patricio Alcalá de Cumaná. Estamos trabajando una nueva maternidad para Cumanacoa, estamos trabajando un sistema de salud que nos permita avanzar en algo nuevo. Tenemos problemas, por ejemplo, en el Hospital de Carúpano. Ahí hay problemas serios que estamos trabajando con el ministro Luis López. En el caso de lo que es la vialidad, acabamos de inaugurar hace unos meses el puente Sucre Potencia en la ciudad de Cumaná y tenemos un plan de asfaltado para el año 2018 que vamos a comenzar a ejecutar, que involucra más de 70.000 toneladas de asfalto para recuperar una vialidad que estaba en estado deplorable. Lo decimos de manera autocrítica, nosotros no venimos a tapar problemas, pero ese es el Sucre. Vamos al tema del comercio exterior, Lirio. Si nosotros convertimos a Sucre en una potencia exportadora en el marco de Venezuela, desde Sucre nosotros tenemos las capacidades para exportar sal, exportar cacao, exportar pescado, y todas esas divisas, esos millones de dólares que nosotros generemos se van a traducir en mejor vialidad, en mejor salud y en el tema del abastecimiento de alimentos, que en el mes de diciembre, los fines de diciembre, sufrimos una baja. Durante el año 2017 tuvimos una línea, digamos una línea recta, pero el último mes de diciembre se acrecentó este tema de que los productos, una mantequilla que costaba 45 bolívares pasó a costar 120, un kilo de arroz que costaba 20 bolívares pasó a costar 100, y comenzó esta mafia de la venta del efectivo y del pago de una manera en efectivo y de una manera en transacciones electrónicas. Nosotros la semana pasada acabamos de dar un golpe duro, más de 20 millones de bolívares en efectivo decomisamos en el mercado municipal de Cumaná y lo vamos a hacer en el resto de los mercados. Caiga quien caiga, pero nosotros vamos a ir contra las mafias del efectivo. Acabamos de decomisar 54 toneladas de maíz en la ciudad de Carúpano, maíz que en el oriente del país se hace masa con ello y se vende el kilo de masa. Pues la gente come arepa raspada, arepa pilada, eso es una cultura nuestra. Gente que lo acapara para luego revenderlo a otros precios. Entonces, en el marco de esa dificultad, tenemos cosas positivas también. Esas cosas positivas es que con estos convenios con Trinidad y Tobago y con el apoyo que el presidente Maduro nos está dando, nosotros vamos a comenzar a fabricar cajas CLAP y vamos a comenzar una etapa de otorgamiento de créditos a nuestros productores para parte de lo que consumimos, producirlo en nuestro estado Sucre. Y finalmente, el tema de la lucha contra las mafias del bachaqueo, que hemos visto que se impactaron en diciembre en Carúpano y en Cumaná, y quizás en parte de toda Venezuela. Es una realidad que busca generar zozobra en el estómago del venezolano. Entonces, allí hemos instalado un comando contra la guerra económica, ya tenemos más de 50 personas detenidas, hemos decomisado más de 100 toneladas de alimentos y vamos a seguir hasta garantizar que el pueblo se sienta protegido. Caiga quien caiga, sea quien sea, yo creo que al bachaquero le espera la cárcel
y el decomiso de todas aquellas personas que estén dedicadas a la venta del efectivo. No le queda otro destino que la cárcel y quitarle ese efectivo y retomarlo al sistema bancario. Gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión. Bueno, gracias a ti, Lirio, y saludos a todo el pueblo de Sucre. Así despedimos a Edwin Rojas, el gobernador del estado Sucre y además vicepresidente del PSV para los estados Nueva Esparta y Sucre. Gracias por acompañarnos. Al regreso, más información en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.